Tenemos una buena tarde. Y esta ocasión terminamos con la tercera parte de la serie que iniciamos hace un rato, denominada Un hombre conforme al corazón de Dios. La serie es titulada, la vamos a repetir todos juntos, Un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo hago la pregunta: ¿cuántos de los que estamos acá no queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios? Uno de nuestros anhelos tiene que ser parecernos más a Jesús y que nuestro corazón se parezca lo más que se pueda a Jesús. Si usted está anhelando eso, está anhelando cosa maravillosa y cosa buena. En la parte 1 y en la parte 2 aprendimos qué es ser un corazón conforme, aprendimos las diferencias de un corazón y qué es un corazón, y aprendimos del primer ejemplo de un hombre que logró llegar a tener una categoría que Dios mencionó en él. Dios describió que David fue esa persona que llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Será que David era perfecto? No. ¿Será que David no se equivocó? No. ¿Será que David era una persona intachable? No. La Biblia describe y relata todos los errores que hizo David. Pero a pesar de eso, dice que este hombre tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál fue la característica que logró David para que su corazón fuera conforme al corazón de Dios? Fue la siguiente. Y esta fue la clave, y esta es la clave que usted y yo vamos a aprender en esta hora para poder que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Llegó Samuel y escogió entre todos los hijos de Isaí. Llegó toda la preselección de todos los nuevos precandidatos para la monarquía de Israel. Y desfilaron todos los hijos de Isaí. Y al final del desfile faltaba un hijo de Isaí. Este hijo era David. Samuel manda a llamar y le pide a su padre y le dice: ¿hace falta alguien? Y le dice: sí, hay uno más. Justo cuando llega David enfrente de Samuel, el Señor le dijo: este es. Samuel estaba confundido cuando vio a todos los hijos de Isaí. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le dijo: Samuel, Samuel, el Señor no mira lo que miran los hombres. El Señor lo que ve no es la apariencia. El Señor no ve las buenas fachadas. El Señor no ve las ofrendas opulentas. El Señor no ve oraciones gigantescas y gritos gigantescos en medio de la congregación. El Señor lo que ve, le dijo en esa ocasión, es el corazón. Y el corazón es lo que el Señor ve, mientras Samuel estaba viendo lo que nosotros vemos, que son las apariencias. Y aprendimos cómo David llegó en medio de sus problemas y sus situaciones a lograr este gran título de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y dijimos que no es que sea un corazón perfecto, sino que la clave de este corazón era lo siguiente: para que mi corazón sea conforme al corazón de Dios, lo que yo necesito, o lo que mi corazón necesita, es lo siguiente. Quitado les levantó por rey a David. Explicaba el libro de los Hechos relatando toda la sucesión que había hecho Dios para con su pueblo Israel. Habían pasado los reyes, habían pasado los jueces, y venía el turno del segundo rey de Israel, que era David. Y el libro de los Hechos relata lo siguiente: quitado les levantó por rey a David, de quien dijo y de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Es decir, el libro de los Hechos relata
que Dios encontró en David un hombre conforme a su corazón. Y seguido a esto, dice el libro de los Hechos lo siguiente: quien hará todo lo que yo quiero. Y quiero que usted abra sus ojos y quiero que usted agudice sus oídos, y si el Espíritu le puede tocar su oído ahorita y abrirle el entendimiento, esta es la clave de un corazón conforme al corazón de Dios. La clave de un corazón conforme al corazón de Dios es la siguiente. Yo hago la pregunta: ¿qué padre no quiere que su hijo haga todo lo que él quiere? ¿Qué padre no se molesta cuando usted viene y le dice a su hijo: hijo, vaya a traerme una salvacola de esas, de las cholotonas, de esas que me va a arruinar todo el hígado, porque esa me quiero tomar? Y llega el hijo con una fresa y usted se rasca la cabeza y le dice: pero ¿y no fue salvacola la que yo te pedí? Esa que cuando uno se toma siente que le limpia todo por dentro. Y llega el hijo con la fresa y usted le dice: ¿y que no fue Coca-Cola lo que te pedí? ¿Y qué padre no va a querer que su hijo, cuando le pida algo y lo mande a hacer algo, haga lo que el padre le ha pedido? ¿Cuántos padres hay en esta mañana? Levanten la mano los padres. El padre se agrada que el hijo haga la voluntad del padre. El corazón conforme al corazón de Dios, y la clave es la siguiente. David fue aprobado de esa manera porque fue capaz de hacer la voluntad del Padre. La clave para que mi corazón sea conforme. ¿Cuántos quieren ser que su corazón sea conforme al corazón de Dios? Sencillo. Traiga la salvacola que le pidieron. Fácil. Es que yo quiero Fanta. Lo siento. Le mandaron a pedir Coca-Cola. Es que yo quiero fresa. Lo siento. Le mandaron a pedir Coca-Cola. ¿Y cómo cuesta hacer la voluntad del Padre, verdad? ¿Cómo cuesta hacer la voluntad del Padre? ¿Cuántos hijos hay en esta tarde? Todos somos hijos. Una de las cosas que más me duele a mí la cabeza, el dolor de cabeza, es hacer lo que mi papá me dice que haga. No sabe usted cómo me cuesta a mí. Y les pongo un simple ejemplo. Hay un test que yo hago para ver si yo realmente estoy haciendo la voluntad del Padre. Sencillo. Si yo no soy fiel en lo poco, es mentira, y no nos demos terapia que yo voy a ser fiel en lo mucho. ¿Cuántos están poniendo atención? Entonces, yo agarro el carro de mi papá, no mi carro, me pongo a manejar, y mi papá es un hombre de señas y no de palabras. Usted tiene que entender con una mirada, no con ni el dedo, sino que con una mirada. Entonces yo solo siento la mirada, que la mirada, el ojo izquierdo gira a la izquierda. Es señal de que el chofer del carro que no es de él tiene que virar el carro ¿hacia dónde? Pero mire, este soberbio, desobediente, y me rasco la cabeza, ¿sabe para dónde agarra? Para la derecha. Él solo se rasca la cabeza y dice: ay Dios, mi niño todavía le hace falta mucho. ¿Cómo, si no es fiel en lo poco, cómo va a ser bendecido en lo mucho? ¿Me estoy dando a entender? David logró hacer la voluntad del Padre. Y es por eso que él logró esa calificación. Nos vamos a equivocar en el camino. Y vamos a tener errores y traspiezos. Pero si estamos haciendo la voluntad del Padre, estamos por el camino correcto. Y por eso dijo: quien hará todo lo que yo quiero. Dios lo único que quiere es una persona
obediente. Eso es todo lo que Dios quiere. Lo único que Dios quiere es que usted y yo seamos hijos obedientes. Nada más. Le pongo otro ejemplo. Hay una conocida mía que me dice y se rasca la cabeza: mi papá le gusta en la casa el color amarillo, amarillo de ese gallina, un color horrible. Usted cuando entra a esa casa, el color amarillo lo que hace, lo que inspira ese color es tristeza. Al papá, al dueño de esa casa, le encanta ese color. Y la hija llega y empieza a pintar el color de gris con blanco. La voluntad del padre es que esa casa sea color amarillo gallina horrible. Y la voluntad de la hija es que ese color sea blanco y gris. Pero el corazón que es conforme al corazón de Dios traga todos los días, ve el color amarillo y dice: Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Fuertes esas palmas para Dios en esta tarde. ¿Difícil o no difícil? Es dificilísimo. Esto es lo más difícil. Hacer la voluntad del Padre. Probablemente nos muramos y no terminemos haciéndolo. Pero en esta tarde vamos a aprender del máximo ejemplo, dijimos. ¿Y quién es el máximo ejemplo? Vamos a repetirlo todos: Jesús. Hacemos a un lado a David. No es que sea malo, sino que, hey David, dame chance, porque aquí viene el tata de los tatas, el maestro de los maestros, el señor de los señores, nuestro amado Señor Jesús. Y este viene con todas las características para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Hay tres características que Jesús tiene, que David las tuvo también, pero Jesús las pone en su máximo esplendor. Y esas son las que vamos a aprender esta tarde. Primera característica, humildad. Segunda característica, sujeción a la autoridad. Y tercera característica, liberación del corazón de todo rencor y amargura. Iniciemos entonces con la primera. Jesús tuvo que aceptar la voluntad del Padre en el plan perfecto de venir a esta tierra a salvarlo a usted y salvarme a mí. La voluntad del Padre era hacer un plan de redención y de salvación para los seres humanos. Jesús en los cielos, viviendo en los cielos, a la diestra del Padre, teniendo ángeles que le adoren día y noche, tuvo que levantar su mano y decir: yo quiero incluirme en el plan del Padre para redención de los hijos, para redención de los perdidos, y voy a despojarme, voy a bajar de la tierra, voy a bajar del cielo y voy a descender a la tierra, a hacer no mi voluntad, sino que hacer la voluntad de mi Padre. Jesús entonces desciende, se despoja de todas sus riquezas, se despoja de toda la adoración que Él tiene allá en los cielos y viene aquí a la tierra. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, dice Filipenses 2:7. Es decir, el mejor ejemplo de humildad es el siguiente. Y le pongo un ejemplo muy sencillo para demostrarle nuestra falta de humildad. Muchos de los que estamos acá, nuestro anhelo es de pasar del transporte público a tener nuestro propio carro. Pero esa persona que llega a tener su propio carro, ni por cerca dice: quiero volverme a subir a un bus, o mucho menos andar a pie.
Nadie que ha llegado a una posición está dispuesto a ceder la posición alcanzada. Nadie que llega a tener riquezas está dispuesto a soltar sus riquezas. Nadie que llega a las alturas más grandes está dispuesto a soltar la fama, a soltar lo que sea. Pero Jesús, en su máximo ejemplo de humildad, nos demuestra que aún teniéndolo todo, aún siendo el Hijo de Dios en los cielos, se despojó de sí mismo, se humilló a lo sumo y se hizo semejante a los gusanos, como los hombres, como usted y como yo. Vaya ejemplo de humildad. Si usted no se quiere bajar del carro ya, si yo subiéndome al carro ya no me bajan, hagamos un ejercicio. Agarre usted a pie para hacer un ejercicio de humildad. ¿Cuántos quieren hacer ese ejercicio de humildad? No. Somos tan soberbios de que no nos bajamos, no nos queremos bajar. Pero Jesús es tan humilde que teniéndolo todo, se hace como siervo y se hace como un hombre. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención en esto. Que siendo rico, y sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos. Segunda de Corintios 8:9. El rico se hizo pobre, para que los pobres... ¿Cuántos pobres habemos en esta tarde? Levanten la mano los que somos pobres de espíritu. Pero ahora dejamos de ser pobres de espíritu y ahora somos ricos en espíritu, porque el rico se hizo pobre para enriquecerme a mí en esta tarde. Fuertes esas palmas para Dios en esta tarde. Sigamos avanzando con la humildad de Jesús. Deja su trono de gloria, desciende a esta tierra y viene a un hotel 5 estrellas para nacer. Pide todas las atenciones, pide todas las enfermeras, pide que un séquito de personas le abran paso para que el niño pueda caminar porque viene desde los cielos. Pide guardaespaldas para que los guardaespaldas acorazen todo el paso de que Jesús mismo viene a la tierra. Pide que enfermeras lo atiendan, que el mejor hospital lo atienda y lo reciba, porque el niño Jesús tiene que nacer en esta tierra. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque es la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba ya encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo, el primogénito. Le envolvió en pañales, le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón de Nazaret. El mismo Señor de los cielos vino a nacer en un mesón, en un pesebre, sin atenciones, sin doctores, sin hospitales, sin nada de nada. El mismo Jesús vino a nacer de un pesebre. Pero no solamente nació en un pesebre y no solamente nació en un mesón, sino que se mantuvo viviendo en Nazaret y la gente lo discriminaba y decía: no es este Jesús de Nazaret. La gente cuando lo miraban decían: no es este el hijo del carpintero,
¿No es este que se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Judas? ¿No es este el que ha nacido de José el carpintero? El mismo Jesús demostrándonos que su corazón es conforme al corazón de Dios en una característica de humildad. Nació en un pesebre, vivió en una ciudad que no tenía relevancia y habitó en ese lugar. Pero no solamente eso. Cuando la gente quería seguirle y quería andar detrás de él, y cuando la gente quería ver, porque usted sabe que cuando usted tiene amigos, pero cuando usted no tiene, los amigos desaparecen, es decir, los amigos no existen. Cuando usted tiene, la gente anda detrás viendo qué le saca. Y cuando miraban las personas que Jesús tenía mucho que dar, que solamente oraba y se multiplicaban las cosas, que solamente oraba y bendecía las cosas. Y la gente llegaba porque decían, bueno, si a este le va bien, a mí me va bien. Y por eso es que la gente se nos pega, porque si a usted le va bien, a mí me va bien. La gente siempre anda detrás de un interés. Y cuando Jesús huele eso, les dice lo siguiente: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo también tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El mismo Jesús no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pregunto, ¿será que Jesús no podía hacer un hotel 5 estrellas? ¿Será que Jesús no podía hacer lo que él quisiera? ¿Será que Jesús no podía tener la cama queen y la cama king mejor, con las mejores almohadas de pluma de ganso? ¿Será que Jesús no podía hacer eso? ¿Y qué quiere decirnos todo eso? ¿Y qué quiere enseñarnos todo eso? Lo que nos quiere enseñar es lo siguiente: que Él, siendo rico, se hizo pobre. Y eso es un ejemplo, y ese es el mayor, máximo ejemplo de humildad. Es admirable ver cómo un rico puede andar sencillo por cualquier lugar. Se dice que el hijo de uno de los expresidentes caminaba tranquilo y sencillo y tranquilamente tomándose un atol en medio de San Salvador, como que nada, y nadie lo reconocía. Eso es un rasgo de humildad: tener mucho y ser sencillo, poder hacer las cosas y no hacerlas. Eso es una verdadera ejemplo de humildad. El poder hacer un hotel 5 estrellas para vivir, pero limitarse y no hacerlo, eso solamente lo puede hacer el Hijo de Dios, Jesús, en su máximo ejemplo de humildad para nosotros como ejemplo. Pero nosotros, es que no nos ha dado Dios una media chatarra que ya le tiramos como 3 o 4 fotos. No nos ha dado Dios un medio negocio que ya lo sabe toda la colonia. No nos han ascendido en el trabajo y ya empezamos a decirles a todos que ya nos ascendieron. Porque nomás queremos mostrarlo. Pero Jesús, teniéndolo todo, lo esconde. Se lo vuelvo a repetir. Jesús, teniéndolo todo, esconde todas sus riquezas. Eso es un verdadero ejemplo de humildad. Y no solamente eso. Miren que pasa lo siguiente. Es el momento para que Jesús ingrese a su ministerio. Y había alguien que había anticipado a Jesús. Y era nada más y nada menos que su primo Juan el Bautista. Le toca ir a Jesús para que sea bautizado y que las escrituras se cumplan. Y en Jesús usted nunca va a ver un recelo de ministerio contra ministerio. La humildad de Jesús es tan grande que Él nunca va a ver que un cantante se va a molestar con el otro porque el otro canta mejor.
La humildad de Jesús es tan grande que un diácono nunca se va a molestar con su compañero diácono, porque esa persona es humilde y es sencilla. Nunca hay celos ministeriales, nunca hay celos de nada en Jesús. Y le toca el momento en donde Jesús llega y sabe qué es lo que le pasó a Jesús. Se dice que en Japón, cultura totalmente distinta a la nuestra. Usted choca contra un carro, se baja el japonés y le dice: no, perdóneme señor, le dice el japonés al otro. Yo quiero honrarlo y quiero pagar el golpe que he hecho. La otra persona se pelea y le dice: no señor, permítame que yo le voy a pagar el golpe. Y el pleito en Japón es el siguiente: que un japonés con el otro japonés, cuando hay un accidente, se golpean y se pelean por quién va a pagar la factura, contrario a lo nuestro. Nosotros golpeamos, matamos al cliente y ya no nos vieron. A Jesús le pasó lo siguiente: llega Jesús y le toca ser bautizado y empiezan a pelearse con Juan. Y Juan le empieza a decir: no señor, y es que ¿cómo voy a ser yo, siento indigno, que yo te voy a bautizar a ti? Y empiezan a discutirse Juan con Jesús. Pero la discusión no es arriba, sino que la discusión es abajo. No te preocupes, le dice, es que esto se tiene que hacer de la siguiente manera. Tú me tenés que bautizar, aunque tú seas discípulo, aunque tú seas hijo, aunque yo sea mayor que tú, yo me voy a dejar bautizar por ti. Dígale a un pastor usted que ore por el otro, o dígale usted a un coordinador que se deje orar. Nomás llegamos a una coordinación, nomás llegamos a un puesto, nomás nos ponen un trajecito de estos, ya andamos, no nos vayamos tan lejos. Cuando te ponen una corbata celeste, ¿cómo te pones? Se te siente lo ensoberbecido. Pero Jesús, andamos sacando el dedo, así le hacemos. Pero Jesús, en su máximo ejemplo, siendo Jesús, siendo Rey de Reyes, llega donde Juan y le dice: no te preocupes, yo sé que soy mayor que ti, pero yo me voy a agachar, así que bautízame, Juan. Y ¿saben qué? Aquel hombre sencillo, más se estaban peleando el protagonismo de quién era más humilde. Aquí nos peleamos el protagonismo de quién es el más soberbio. ¿Quién se la pica más, pues? ¿Quién sale a exhibir más su don y su talento? Aquí yo soy el más chivazo para predicar. Aquí no hay alguien mejor que yo en mi ministerio. Pero Jesús nos enseña todo lo contrario en su mayor ejemplo de humildad. Y entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, mire lo que sucedió cuando Jesús actuó le ganó la competencia de humildad a Juan. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y dijo una voz, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús le ganó el duelo de humildad a Juan. Juan no quería bautizarlo porque entendía y sabía con quién se estaba metiendo. Pero Jesús le dijo: no temas, no tengas temor. Es necesario que se haga así para que se cumplan las escrituras. Y Jesús fue bautizado por Juan. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo dijo que Él no vino a esta tierra para que le sirvieran. Jesús vino a servir. Y pasemos a la característica número 2, que es la sujeción a la autoridad.
Y quiero explicarle lo siguiente. Jesús no era un niño normal. Jesús no era un niño normal. Es decir, Jesús no era nacido de una familia normal. Jesús nació en una familia totalmente única y diferente. Se lo explico de esta manera. Hay muchos hijos que nacen en casa con una mamá y con una mamá de un papá y un papá de otra mamá. El papá es una sangre y la mamá es otra sangre. Y usted sabe que cuando un hijo nace en esa división, digamos, de sangre, el hijo muchas veces tiende a ser confundido. ¿Por qué? Porque la mamá gira para un lado y el papá tiende para el otro. Hay dos versiones distintas. A Jesús le pasó lo siguiente. Jesús tenía un padre que no era de esta tierra, porque el padre de Jesús no era José, sino que el padre de Jesús era su Padre celestial. Y tenía a una mamá que era una madre terrenal. Entonces Jesús tenía un gran conflicto, porque su Padre celestial era dueño del negocio, era dueño de todo, pero su madre terrenal no tenía ni dónde caer muerta. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Jesús tenía un padre rico y tenía una madre acabada en comparación con su padre. Y qué difícil para un hijo que su papá le diga, hágalo, usted puede, usted tiene todo, yo soy dueño de todo. Y su mamá le diga, no, no se puede porque yo no puedo, porque estoy acabada, porque no puedo hacerlo. ¿Y qué hace el niño entonces? ¿A quién le hace caso? ¿A la mamá o al papá? Y ese conflicto lo tuvo Jesús. Y en su segunda característica de un corazón conforme al corazón de Dios, Jesús pudo lidiar con esta complejidad de un padre rico y una madre pobre, de un padre celestial y una madre terrenal. Y en una ocasión era el tiempo de que los israelitas llegaban al templo. Llegaron, presentaron a Jesús y mucho más adelante la familia de Jesús llegó a Jerusalén. Dice el evangelio de que ya María iba a un día de camino y pensaba que Jesús iba entre ellos. Cuando la madre se da cuenta que un hijo se le ha perdido, yo no sé qué gritos puede pegar una mamá que su hijo se haya perdido. ¿Cuántas madres hay aquí en esta hora? Que usted se le pierda a su hijo, usted empieza a pegar gritos. María empezó a pegar unos gritos que no me puedo imaginar, porque ya hacía un día que Jesús no estaba con ellos. Y dice María correr a buscar a dónde estaba Jesús. Y se va una vez más a Jerusalén. Y dice el evangelio que encuentran a Jesús disertando y enseñando. Imagínense eso. Había un gran conflicto ahí. ¿Y cuál era el conflicto? De que Jesús le estaba obedeciendo a su Padre celestial, haciendo las cosas de su Padre en el templo. Pero llega la madre llorando, y la madre es una madre terrenal. Jesús, ¿por qué has hecho esto? Y lo llega regañando. La madre de Jesús, la madre del mero mero. Uy, ¿quién se va a dejar regañar si yo soy el mero mero? Si yo soy el rey, si yo soy el jefe de jefes. Si a usted no le han dado ni el puesto de jefatura y ya no se deja que nadie le diga nada. Si usted solo porque ya tiene su ventecita, ya nadie le puede decir nada. Pero Jesús, manejando esta complejidad, estaba atendiendo lo que su padre le pedía y llega su mamá. Y eso es bien difícil. Que llegue tu mamá regañándote y diciéndote que me tenés que hacer caso.
Pero si Jesús se quedaba en el templo, obedecía a su padre. Pero si Jesús dejaba de obedecer a su madre, también deshonraba a su madre. Pero como Jesús tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque el corazón de Jesús es el máximo ejemplo de humildad y es el máximo ejemplo de sujeción a la autoridad, dice el Evangelio, que la madre llegó regañándolo, María lo regaña y le dice: Jesús, ¿qué nos has hecho? Y le dice: es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero seguido a esto, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Y descendió Jesús con ellos y vino una vez más a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre, dice, atesoraba todas estas cosas en su corazón. Jesús le hizo caso a su mamá y se fue de regreso una vez más a Nazaret. Qué increíble este ejemplo de humildad y de obediencia y de sujeción a su autoridad. En ningún momento Jesús dijo: yo soy Jesús, tú eres mi madre. En ningún momento dijo Jesús: yo soy hombre y tú eres mujer. En ningún momento Jesús le dijo: yo soy Jesús, el Hijo de Dios. En ningún momento le dijo Jesús, ponga atención a esto, le estoy haciendo caso a mi papá. En ningún momento Jesús le dice: no, si yo me voy a quedar aquí y porque yo estoy en lo correcto le estoy haciendo caso a mi papá. En el máximo ejemplo de sujeción a la autoridad, Jesús se cerró la boquita, agarró, dejó el templo, dejó toda la sabiduría del templo y se fue como un niñito regañado detrás de su mamá una vez más a Nazaret. Y dice la palabra de Dios que se sujetó a sus padres todo el tiempo. Jesús, en su máximo ejemplo de sujeción a las autoridades, estuvo sujeto a sus padres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero ¿sabes por qué? Porque el corazón de Jesús era conforme al corazón de Dios, porque Él entendía el concepto y el principio de sujeción a la autoridad. Le hizo caso a su mamá, lo regañó. Y una de las cosas más difíciles para un hijo, ¿cuántos hijos hay en esta tarde? Levante la mano los hijos. ¿Cuántos hijos? No me dejará mentir usted que lo más difícil de uno de hijo es hacerle caso a la mamá. Es difícil. Yo recuerdo cuando mi mamá me quería poner unas camisas cuadriculadas que a mí nunca me gustaban. Y pataleaba así como la Arielita muchas veces patalea. Y qué difícil es hacerle caso uno a los padres. Y qué difícil es hacerle uno caso a los padres. Y qué difícil es vivir en sujeción uno con los padres. Qué difícil. Y qué difícil. Pero cuando yo leo este ejemplo de Jesús, Jesús me da una gran cátedra de sujeción. Si el mismo Jesús no se reveló a su madre, si el mismo Jesús, pudiendo haberlo hecho, teniendo el derecho, haciéndole caso a su padre, pudo haberse esquivado y pudo haberle no hecho caso a su madre y a su padre terrenal, pero el mismo Jesús fue obediente, porque este Jesús sí entendía el concepto de sujeción a las autoridades. Este Jesús sí sabía qué significa la autoridad sobre él. Y este Jesús sí que sabía estar sujetos a las autoridades. Pero ¿qué es lo que nosotros practicamos acá? El coordinador no existe. La coordinadora mucho menos. El pastor lo vemos como que si fuera un títere de la congregación. Cuando no entendemos y no podemos visualizar que el pastor es una autoridad no de esta tierra, sino que es una autoridad celestial de los cielos. Es una autoridad que viene de Dios, es un orden y una jerarquía y una autoridad que se le ha delegado a Él.
Cuando el hijo no entiende de que el hacerle caso al padre es honrar a Dios, porque ese padre es una autoridad delegada por Dios para esa familia. Entonces, cuando el hijo entiende de que haciéndole caso a sus padres agrada a Dios y honrando a sus padres él es bendecido, entonces ese hijo empieza a prosperar y ser bendecido. Pero todo porque ese hijo y ese corazón entiende que la sujeción a sus autoridades es primordial y es vital para su vida. Es cuando ese hijo entiende, es cuando ese hijo espiritual entiende que no hay autoridad sobre él, que tenemos que estar sujetos todos a las autoridades, como el mismo Jesús estuvo sujeto a las autoridades. Pero también tenía una sujeción a su Padre Celestial. Y la tercera característica, el mismo Jesús no solamente fue sujeto a sus padres terrenales, sino que también fue sujeto a su Padre Celestial. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús mismo. Según oigo y así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dijo Jesús. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús, en su sujeción a su autoridad, en ningún momento buscó hacer su voluntad, sino de que desde que vino a esta tierra empezó a hacer la voluntad del Padre que le envió. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que mi Padre, que el Padre que me ha enviado, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dice Juan capítulo 5, versículo 36. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Lo que llevó a David a tener la categoría del corazón conforme al corazón de Dios fue lo siguiente: que a pesar de sus errores, David le iba a hacer caso a su padre, y David lo cumplió. La característica de Jesús que lo hace un corazón conforme al corazón de Dios es el siguiente: que en ningún momento vino a esta tierra a hacer su voluntad. La voluntad de Jesús no es la misma voluntad del Padre. Y Jesús vino a esta tierra a hacer la voluntad de su Padre. Y en la sujeción a su autoridad, Él nunca se le olvidó, estando en esta tierra, que su Padre lo había enviado. Él nunca olvidó y nunca se le escapó y nunca se desconectó de que Él simplemente estaba haciéndole los mandados al Padre. En ningún momento se desconectó de esa realidad. Hasta en la más difícil ocasión estaba Jesús tan difícil, y dice que su corazón estaba angustiado, se entristeció en gran manera, su corazón estaba afligido, y dice que estaba hasta llorando lágrimas de sangre. Y dijo en esa ocasión, en la oración del Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En su momento más difícil, en el momento cuando cualquier hijo dice: yo ya no quiero hacer la voluntad del Padre. En el momento cuando cualquier hijo, en el momento más difícil, que el hijo dice: ya estoy cansado de hacer lo que el Padre quiere y no lo que yo quiero. En esos momentos cuando uno se cansa, en esos momentos cuando uno dice: ya no quiero servir. En esos momentos cuando uno dice: las circunstancias son difíciles, yo ya no puedo seguir obedeciéndole a Dios.
En esos momentos cuando uno está a punto de hacer la tentación. En esos momentos cuando uno está a punto de pecar y fallarle al Padre. En esos momentos cuando uno está a punto de hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. En ese mismo momento Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero seguido a esto le dice al Padre: pero que no, por favor, haceme un favorazo, que nunca se haga mi voluntad, sino que siempre, aunque esté en los momentos más difíciles, se haga tu voluntad. Ni en los momentos más difíciles Jesús dejó de hacer la voluntad de su Padre. Ni en los momentos más difíciles tú y yo tenemos que dejar de hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque en su máximo ejemplo de sujeción a la autoridad, Jesús lo hizo. Y en la tercera característica, que es la última de las tres, después de toda esta cátedra de humildad y de sujeción y de voluntad del Padre y no la de Él, Jesús al final nos enseña cómo un corazón, a pesar de que un corazón manan todas las cosas malas, a pesar de que un corazón, todas las cosas perversas salen del corazón, y dice Jeremías: ¿quién conocerá este corazón? A pesar de que el corazón, sobre toda cosa guardada, el Señor pide que nosotros guardemos nuestro corazón. En ningún momento, a pesar de todo lo que Jesús sufrió, guardó rencor en su corazón. Recibió bofetadas, recibió insultos, recibió espada, recibió golpes, recibió heridas. Y di mi espalda a los que me hirieron y mis mejillas a los que me abofetearon. Me arrancaron hasta la barba y no escondí mi rostro a todos los injurios y a todos los esputos que hicieron contra mí, dice Isaías 56. Jesús en ningún momento guardó rencor y su corazón se mantuvo libre de odios y de amarguras contra todos aquellos que lo injuriaron, que lo abofetearon, que lo humillaron, que hicieron todo con Jesús. Y llevando también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, justo cuando Jesús estaba siendo crucificado. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, a él mismo, con los malhechores. Uno, un malhechor a la derecha y otro malhechor a su izquierda. Y Jesús decía lo siguiente mientras él estaba crucificado: con un corazón libre de rencor, libre de rencillas, libre de odio y libre de venganza: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y, echando suerte, sortearon sus vestidos. Jesús, en su tercer característica de un corazón conforme al corazón de Dios, en ningún momento guardó rencor. Su corazón estuvo libre, su corazón estuvo limpio y su corazón estuvo íntegro delante de Dios. ¿Y quién no va a guardar rencor si nosotros no aguantamos, pero ni tan solo una mala mirada? Si no han dicho nada, no han ni terminado una frase mala de nosotros y nosotros ya estamos injuriando contra esa persona. Si no han ni terminado de decir algo de nosotros y nosotros ya estamos queriéndonos defender. Pero Jesús lo abofetearon, lo humillaron, sortearon sus vestidos, lo mataron. Y él siempre dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la enseñanza que nos da a nosotros. Nosotros tenemos que mantener ese corazón limpio como el de Jesús. Yo no sé qué te hayan hecho, o yo no sé cómo esté tu corazón, pero ante toda cosa guardada, dice el Proverbios, guarda tu corazón.
Y el resumen de toda esta serie es lo siguiente. Al final de todo esto, tú y yo nos tenemos que hacer 3 simples preguntas, que son las siguientes. Primero, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad de tu Padre? Y esa primera pregunta es la que tú y yo nos tenemos que hacer en esta tarde, al final de todo esto que hemos hablado. Al final tú te tienes que contestar, ¿será que yo estoy haciendo la voluntad mía o estoy haciendo la voluntad de mi Padre? La primera pregunta de reflexión para nuestras vidas es la siguiente: ¿a quién le estoy haciendo caso yo? ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿Estoy siguiendo mis impulsos? ¿Estoy siguiendo lo que a mí se me antoja, lo que mi carne quiere? ¿Estoy siguiendo el plan de Dios para mi vida o estoy siguiendo el plan mío para mi vida? Y quiero decirte que contestar esa pregunta es muy difícil. Porque si tú me preguntas a mí, el diseño para mi vida que yo había hecho para mi vida no era este. Mi vida, y si tú en esta hora te estás imaginando que estás haciendo todo lo contrario a lo que habías pensado, vas por buen camino, porque no estás haciendo tu voluntad, estás haciendo la voluntad del Padre. Pero si tú estás haciendo todo lo que tu carne y todo lo que tú quieres y todo lo que se te antoja, pues quiero decirte que es una señal que vas por mal camino. Si tu carne te pide cigarro y le metes cigarro, vas por mal camino. Si tu carne te pide fornicación y le metes fornicación, pues vas por mal camino, porque estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de tu Padre. Si tu carne te pide injuriar y maldecir y hacer todo lo que tu carne quiere, quiero decirte que vas por buen camino. Pero si tu carne te pide odio y rencilla y tú te detienes y dices, esa no es la voluntad de mi Padre, y amas en vez de odiar, entonces vas por buen camino. Si tú, en vez de estar acostadote, en vez de estar haciendo nada en tu casa, estás sirviendo, estás amando las almas, estás buscando al perdido y estás haciendo la obra del Padre, entonces quiero decirte, vas por buen camino. Estás haciendo la voluntad del que te envió, estás haciendo la voluntad de tu Padre. Si aunque sea regañadientes, enojado como querrás, haces tu reunión y vas a invitar a los perdidos y amás a esas personas alcohólicas y amás a ese borracho y amás a ese perdido y amás a ese homosexual o a esa lesbiana y no la criticas y la amás como el Padre la ama, quiero decirte que vas por buen camino, estás haciendo la voluntad de tu Padre. Y aunque te rasque las cabezas y tu vecino te avienta las injurias y tú le respondes con amor, con respeto y con paciencia, estás haciendo la voluntad de tu Padre. Yo quiero hacer la pregunta, ¿cuántos quieren hacer la voluntad del Padre en esta hora? Jesús me motiva a mí a hacer la voluntad del Padre. Yo no la quiero hacer. Es muy difícil, es muy compleja, porque como te decía al inicio, nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos mejor, pero el Padre tiene sus planes y tiene sus propósitos. La segunda pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. Para descubrir el corazón, el Señor le dijo, yo no veo lo que los hombres ven, sino que yo veo lo que está en el corazón. Yo veo el corazón. Y puso Jesús 3 ejemplos para determinar lo siguiente. Una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es la siguiente. Si ya estoy haciendo la voluntad del Padre, para que mi corazón sea conforme al corazón de Dios, lo primero que tiene que suceder es que yo esté haciendo lo que Él quiere, no lo que yo quiero. ¿Cuántos están poniendo atención a eso? Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando yo ya estoy haciendo la voluntad del Padre, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué vengo a la iglesia?
Pero si tú nunca te has hecho esta pregunta, quiero decirte que sos un zombie más de la iglesia. Si nunca te has preguntado por qué tú vienes a la iglesia, quiero decirte que sos un dormido más, como el compañero que tienes a la par dormido. Si nunca te has preguntado por qué es que buscas a Dios, por qué es que sirves a Dios, por qué es que andas detrás de Jesús, por qué es que haces la voluntad del Padre y no la tuya, entonces esta tarde es una muy buena pregunta para que tú te la hagas en tu interior y descubras qué es lo que hay por dentro. Y cuando des a alguien para necesidad, no hagas como los hipócritas que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención. Nos acostumbramos a ser payasos y a ser hipócritas y a hacer shows. Y nos acostumbramos a hacer las cosas para que el otro nos vea. Y nos acostumbramos como lo hacían los mismos hipócritas, como lo hacían los mismos fariseos. Daban para que los otros los vieran. Ofrendaban para que los otros los vieran. Oraban y gritaban dentro de las iglesias para que los otros los vieran. Ayunaban para que los otros los vieran. Pero Jesús les dijo: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quien les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos les pueden ver. Les digo a la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Y cuando ayunen, no sean evidentes, hombre, porque hacen como los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desgarrados para que la gente admire cómo hacen sus ayunos. Pero les digo a la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas para que los otros nos vean y nunca nos hemos preguntado si las intenciones de mi corazón son hacer la voluntad del Padre y agradar al Padre. Y se nos acaba la vida agradando a los hombres y no agradando a Dios. Y se nos acaba la vida orando para que el hermano diga que yo oro. Y se nos acaba la vida viniendo y sirviendo para que el coordinador vea que yo atiendo el servicio. Y se nos acaba la vida aparentándole a los hombres, cuando al único que tenemos que serle honesto, cuando nuestro corazón tiene que ser destapado, es para con Dios, para que Él vea en nosotros nuestras acciones, pero Él también vea nuestras intenciones detrás de nuestras acciones. Y nos pasamos, ya llevas 20 años aparentando con tu sobre de diezmo, queriendo mostrar que diezmas. A Jesús no le interesa lo que diezmas. A Jesús lo que le interesa es la intención con lo que diezmas. Pero venís y llenás el sobre para que no digan los otros. Lo que quiero decirte es que tu corazón no ha entendido. Dejad de fumar para que tu otro hermano no lo vea. Estás escondiendo las acciones. Jesús lo que quiere es que saques tus intenciones. Y ya sabemos que tus intenciones y mis intenciones son malas. Pero lo que Jesús quiere son corazones contritos, sinceros y humillados, que le digan: Señor, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar de mujeriar, yo no puedo de seguir aparentando, pero aquí traigo mis intenciones delante de ti. Ayúdame, porque yo quiero que mi corazón sea conforme al corazón de Dios. Lo que Jesús quiere es que dejes de estarte escondiendo de tu pecado. Que dejes de vivir una vida de apariencias como lo hacían los fariseos. Oraban, daban y ayunaban en frente de la gente para que los miraran. No muy lejos de nosotros. Nos ponemos una corbata, venimos a gritar y a hacer predicaciones. Y después nuestras intenciones de nuestras predicaciones, ¿qué? Nuestra vanagloria, para que me aplaudan a mí, para que digan qué bonita esa predicación. Qué hombre más usado por Dios. Son esas mis intenciones.
¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy parado aquí en este lugar? ¿Porque me han puesto? ¿O porque de veras mi corazón quiere hacer la voluntad del Padre y mi corazón quiere agradar al Padre? Estoy aquí porque quiero que ustedes me vean que yo sirvo. Estoy aquí porque quiero que ustedes vean que yo soy una persona devota a Dios. ¿O está mi corazón aquí porque está buscando una manera para obedecer? Está buscando una manera para ser humilde, porque mi corazón está buscando una manera para estar sujetos a las autoridades, porque mi corazón está buscando una manera de ser obediente y de hacer la voluntad del Padre y agradar a mi Padre. Entonces cuando Dios ve ese corazón, dice, este ya entendió. Este corazón es agradable para mí. ¿Y sabes qué es lo que Jesús hace? ¿Y sabes lo que Dios hace? Con Jesús descendió una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer Jesús cuando vea nuestros corazones y nuestras intenciones desnudas delante de Él? Va a decir, esta es mi diaconisa amada, este es mi siervo amado, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y ese corazón y ese joven que quiere dejar de pecar y ese joven que quiere dejar de agradar a sus amigos, porque quiero decirte algo, tienes dos opciones: o agradas a los hombres o agradas a Dios. Y si agradas a los hombres, todo el tiempo vas a quedar mal. Pero si agarras la segunda opción de que tu corazón agrade a Dios, vas a tener un Dios y un Padre celestial que va a decir, este es mi Hijo amado, en quien cual yo tengo contentamiento. Y cuando el Padre ve un corazón conforme a su corazón, te lo digo en sencilla y práctica manera. Cuando tú mandas a tu hijo a traer las tortillas y te trae tortillas, ¿qué es lo que tú haces? Lo mandas a traer el pollo, ¿o no? Y cuando tu hijo regresa y te trae el pollo, tú dices, vamos por buen camino. Ahora lo voy a mandar a traerme el pan. Y el hijo regresa con el pan y tú dices, vamos por buen camino. Y después, posteriormente, llegas a un punto donde el hijo pasó el pollo, la tortilla y el pan. Y después dices a tu hijo, ahora mi hijo ya hizo mi voluntad. Ahora mi hijo ya hizo lo que yo quiero. Ahora yo ya tengo contentamiento. Y así es como el Padre, después de pasar de la tortilla al pan, del pan al pollo, pasa a Jesús y pasa el Padre y dice, ahora tráigame el dinero. Y manda el Padre a traer el dinero. Y manda el Padre a traer sus riquezas. Y así es como el Padre agarra con nosotros. Y después de darnos el pan, después de darnos la tortilla, empieza a darnos todas las riquezas del Padre. Y nos empieza a confiar todo lo del Padre. Nos lo empieza a confiar a nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Y ahí es donde el Padre viene a agarrar todos sus dones. Porque el Padre tiene dones, riquezas incalculables. Y ahí es donde el Padre empieza a derramar y le empieza a dar al Hijo que hace su voluntad, al Hijo que está conforme a su corazón, al Hijo que está por agradarlo a Él. Y ahí es donde usted ve que son personas levantadas y son bendecidas. Ahí es donde usted ve grandes predicadores que son levantados, que los oídos del mundo están escuchando esos predicadores. Pero ¿sabes por qué? Porque esos grandes predicadores están haciendo la voluntad del Padre. Porque esos grandes predicadores están agradando al Padre y no a los hombres. Porque esos grandes predicadores están sujetos al Padre y no a nadie más, porque esos grandes están recibiendo ya los dones del Padre. Y entonces es ahí donde tú vienes y empiezas a ver personas usadas dentro de las congregaciones. Es porque ya pasaron los filtros, ya trajeron la tortilla, ya trajeron el pan. Ahora le toca traer las grandes bendiciones. Y a Dios los empieza a bendecir y los empieza a llenar de su gracia. Y esa persona antes caía mal y ahora empieza a caer bien. Pero ¿sabes por qué?
Porque ahora su corazón ya está alineado conforme al corazón de Dios. Dos preguntas que te tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre o la tuya? Y la segunda, ¿por qué estás haciendo lo que ya estás haciendo? Cierra tus ojos ahí en tu lugar.